Levanta tu Biblia, por favor, y digamos juntos: yo soy lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Este libro es Dios hablando conmigo. Y hoy seré transformado, cambiado, renovado por el poder de su palabra. Y nunca más volveré a ser el mismo. Amén. Mi enseñanza el día de hoy tiene como título 11:45 de la noche. Y quiero que me acompañes a Hechos, capítulo 16, versículo 25 en adelante. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Di conmigo: de repente. Di conmigo: terremoto. Di conmigo: cadenas. Di conmigo: puertas. En la mitad de una adoración, a la medianoche. La medianoche es la hora más oscura de todo el día. A la medianoche, cuando dos hombres de Dios injustamente encarcelados estaban orando y alabando a Dios, y no lo hacían suave, lo hacían duro, porque los otros presos los estaban escuchando. A la medianoche Dios irrumpió, Dios se metió, Dios se manifestó en medio de la cárcel y abrió las puertas de todos y rompió las cadenas de todos. Porque cuando tú alabas y adoras al Señor, el beneficio no es únicamente para ti, sino para tus vecinos. Entiéndeme que ni siquiera eran familiares los que estaban con Pablo y Silas. Ni siquiera eran amigos conocidos. Eran desconocidos en una cárcel. Y tal vez muchos de ellos sí estaban presos justamente. Porque hay gente que está en la cárcel injustamente y hay gente que está en la cárcel justamente. Pero cuando Dios se manifiesta, va a liberar a los que estaban justa o injustamente encarcelados, porque la liberación es para todo el mundo, porque Jesús es para todo el mundo, porque Jesús es para los justos y para los injustos, porque Jesús viene a rescatar a todos los que se habían perdido. Pablo y Silas estaban adorando con fuerzas al Señor, y de repente, en medio de su adoración, la presencia de Dios descendió de tal manera que hubo un temblor fuerte, un terremoto, sacudiendo las puertas, rompiendo las cadenas de absolutamente todos. Pero yo no te estoy hablando hoy de la medianoche, porque eventualmente todos sabemos que Dios nos va a responder, que el Señor se va a manifestar, que algo va a suceder. Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. El milagro que has estado esperando, Dios lo va a hacer. Pero yo estoy hablando de las 11:45 de la noche. De ese periodo de tiempo donde tú no ves nada, de ese periodo de tiempo donde tú no oyes nada, de ese periodo de tiempo donde literalmente no está pasando absolutamente nada. Cuando tu espalda te duele, cuando sigues atado, cuando sigues amarrado, cuando te han golpeado, y cuando a pesar de tu clamor y tu oración parece que no hay respuesta. Te estoy hablando de ese momento de tensión que todos experimentamos, donde sentimos literalmente que nos vamos a estallar. Ese momento de tensión emocional donde uno dice: ¿hasta cuándo yo podré aguantar esto?
Yo sé que aquí hay alguien a quien yo le estoy hablando. Yo sé que aquí hay alguien, tal vez es más de una persona, que se ha sentido absolutamente abrumada por no ver la respuesta a su oración y a su clamor. Pero yo te digo, tu medianoche viene. Tu milagro de medianoche viene. Tu tiempo de respuesta y de la manifestación de tu respuesta viene. Pero tú tienes que seguir adorando y exaltando el nombre del Señor y levantando tus manos, porque en el mundo espiritual, cuando levantamos las manos ante el infierno, es señal de victoria. ¿Tú sabías eso? Que el infierno entiende el levantar las manos no como un acto de adoración, sino como derrota para ellos. Cada vez que yo levanto mis manos, el infierno entiende: perdimos. Y lo que yo quiero que tú entiendas el día de hoy, y lo que yo quiero que con lo que tú te vayas grabado en lo profundo de tu espíritu y de tu alma el día de hoy, es que aunque no estés viendo nada y aunque te encuentres profundamente desesperado, tu medianoche viene. Tu respuesta de medianoche viene. Sigue adorando, sigue cantando, sigue exaltando el nombre del Señor. Pero ¿cómo termina el apóstol Pablo en la cárcel? Esta historia comienza en Hechos capítulo 16, versículo 6, cuando Pablo quiere ir a Asia a predicar el evangelio. Y el Espíritu Santo le dice: no. Y él insiste en moverse. Hay necesidad de ir a predicar el evangelio. Y el Espíritu Santo le dice: no. ¿Sabes que nosotros no podemos ir a cualquier lado porque hay necesidad? Nosotros solamente podemos ir a los lugares a donde el Espíritu Santo nos guíe. Los hijos de Dios no predicamos porque hay necesidad. Los hijos de Dios predicamos porque el Espíritu Santo nos envió a un lugar. Ojo con irte a lugares donde el Espíritu Santo no te ha enviado, porque te puedes encontrar en problemas. Dios no te va a respaldar a donde Él no te envió. Dios te va a respaldar donde Él te envió. Y cuando yo hablo de que te envió, es que una autoridad superior te envió. Tú no te mandas a ti mismo. Una autoridad superior a ti te tiene que enviar. Aún el apóstol Pablo lo reconocía. El apóstol de apóstoles, al que Dios se le apareció, al que Jesús se le apareció, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, siempre estuvo sometido a una autoridad superior. Porque sin sumisión jamás podrás ejercer autoridad. Cuando no estás sometido a una autoridad superior, tú lo que vas a hacer, eres un autoritario y tú realmente te estás sirviendo a ti mismo. No estás sirviendo a Dios. El apóstol Pablo había recibido la instrucción del Espíritu Santo: no vas a Asia. Y después él tiene una visión donde ve a un hombre en Macedonia diciéndole: ven, ayúdame. Y él fue y le preguntó a los ancianos, a los líderes superiores: ¿qué debo hacer? Y los líderes superiores le dijeron: ve. Así que él va camino, y cuando está en la ciudad predicando, hay una jovencita que empieza a decir absolutamente todo lo que ellos van a hacer. No es una joven que era profeta, era una joven que tenía un espíritu familiar, que son dos cosas muy diferentes. Un espíritu familiar es aquel que conoce cosas tuyas, pero el mensaje proviene del infierno. Y yo quiero advertirte para que tengas mucho cuidado con estar buscando profetas ambulantes. Quiero advertirte con que tengas mucho cuidado de estar buscando en la calle lo que no se te ha perdido. Hay mucho hoy día, muy buenos predicadores y muy malos predicadores.
Yo te digo que estoy aterrada de ver la cantidad de errores doctrinales con supuestas manifestaciones del Espíritu de Dios que se ven en las redes sociales. Y uno dice, qué barbaridad. Y la gente feliz. Para serte honesta, más bien en YouTube, porque yo redes sociales no miro desde el 2023. Porque ensucian mi don. Yo entendí que ensucian mi don. Las redes están atando a la gente. La están atando. Y ten cuidado con que me dijo todo. A esta también. Esta supuesta profetisa estaba detrás de Pablo por 3 días y de Silas. Hasta que al tercer día Pablo se volteó y echó fuera al demonio. Y como echa fuera al demonio de una niña que profetizaba, pero no era profecía de Dios, era realmente un espíritu familiar y adivinaba a la gente, entonces la gente soltaba dinero. Ojo con quienes quieren tu dinero por un supuesto don de Dios. Cuando la niña deja de profetizar, porque está libre de ese demonio que la estaba atando, pues ya no les daba dinero. Y entonces estos hombres acusan a Pablo y a Silas frente a los gobernantes y les dice, están enseñando cosas que no son. Están cambiando la cultura de nuestra ciudad y nuestra nación. Los mandan golpear y los encierran en la cárcel injustamente. Y yo creo que Pablo estaba diciendo, esto no fue lo que yo vi. Dios, Dios, ¿en qué parte de la historia está que me iban a golpear y me iban a meter en la cárcel? Porque a veces tendemos a pensar que cuando hay problemas y dificultades no estamos en la voluntad de Dios, pero no necesariamente. A veces en medio de la voluntad de Dios estás en problemas y en dificultades. Pero la certeza y la seguridad es que cuando estás en medio de la voluntad de Dios, Él siempre te va a responder. Y yo creo que Pablo en medio de la cárcel estaba pensando, esta no fue la visión que yo vi. Yo lo que vi fue ayudando a un hombre, me vi ayudando a un hombre en Macedonia. Y Dios, tú me dijiste que no fuera a Asia para terminar yo en la cárcel, Señor. Había un propósito y Pablo estaba en medio del propósito de Dios. Pero yo creo que Pablo se sintió solo y se sintió abandonado. Y si tú el día de hoy te sientes solo, te sientes abandonado, sientes como que no, Dios mío, estoy perdiendo toda la esperanza. Es más, Señor, me siento hasta como que tú te has olvidado de mí. Estás en la prédica correcta y en el momento correcto, porque Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu familia. Dios no se ha olvidado de tu casa. Dios no se ha olvidado de tu respuesta y de tu petición. Solamente no son las 12, son las 11:45. Pero el reloj va a seguir corriendo. El reloj va a seguir moviéndose. Y van a marcar las 12 de la noche. Y un milagro de medianoche va a venir a tu vida. Y la cárcel se va a abrir para ti y para los que están contigo. Y la cárcel se va a abrir para ti y para los tuyos. Y las cadenas se van a romper para ti y para los que están cerca de ti. ¿Por qué crees que hacemos tanto énfasis en nuestras casas de vida? Porque cada vez que hay una casa de vida en un barrio de Cartagena o en cualquier lugar donde tengamos ríos de vida, el infierno tiene que retroceder y le dañamos los planes a Satanás. Por eso mi oración y mi petición es que en cada calle de Cartagena, en cada calle y en cada barrio de Cartagena, de Barranquilla, de Bucaramanga, de Santa Marta, de Miami, de Inglaterra, en cada
en cada barrio de Charlotte haya una casa de vida que se alumbre con la predicación de la palabra. Cada vez que en tu casa de vida se alaba y se adora al Señor, algo está sucediendo en el reino espiritual. Algo está sucediendo en el reino espiritual. Y las tinieblas no se pueden manifestar de la manera que se manifestarían si tu casa de vida no existiera. Te aseguro que a causa de tu casa de vida, los niveles de delincuencia disminuyen en tu barrio. Te aseguro que si hay una casa de vida en cada calle de esta ciudad, disminuirían los accidentes, las muertes, los homicidios, el narcotráfico, el microtráfico. Porque donde hay luz, las tinieblas tienen que huir. Donde hay luz, las tinieblas tienen que desaparecer. Y donde un cristiano levanta sus manos en adoración y exaltación a Dios, el reino del infierno se doblega. Nunca desaproveches tus manos cuando estás en la iglesia. Cuando estés en la iglesia, adora al Señor levantando tus manos. Cuando estés en tu casa, adora a Dios levantando tus manos. Porque esto es señal de que ganaste. Esto es señal de que tu respuesta viene. Esto es señal de que tu milagro de medianoche está a punto de manifestarse. Aunque no veas, aunque no sientas y aunque estés desesperado. La medianoche es la hora predilecta de Dios para manifestarse. Pero las 11:45 es la hora predilecta del infierno para desanimarte, para decirte: Dios se olvidó de ti. Mejor quítate la vida. Porque después de que las cadenas se rompieron y las puertas se abrieron de la cárcel, el carcelero se iba a suicidar. Pero la respuesta no es el suicidio. ¿Quieres que te diga algo? Lo que tú estás tratando de calmar es tu dolor en el alma. Un dolor que no se calma con pastillas. Un dolor que no se calma con inyecciones. Y si te suicidas, lo que vas a matar es el cuerpo, pero el alma va a quedar viva y va a seguir en la misma desesperación. Así que lo que tú necesitas no es suicidarte, lo que tú necesitas es a Jesús, el príncipe de paz, el que puede cambiar cualquier situación y el que puede darle sentido a tu vida. No lo hagas, no lo hagas, porque la respuesta de descanso no la encuentras en el suicidio, la respuesta de descanso la encuentras en Jesús. Y Pablo le dijo al carcelero: no te suicides, aquí estamos todos, tranquilo. La respuesta está en Jesús. La respuesta para tu casa la tiene Jesús. La respuesta para tu economía la tiene Jesús. La respuesta para tus hijos la tiene Jesús. Jesús es la respuesta a tu vida. Jesús es la respuesta a tu vida. Si te sientes solo y abandonado, estás a una decisión de tu milagro. Estás a una decisión de tu milagro. En Éxodo capítulo 11 versículo 4, eran las 11:45 de la noche. Tú sabes que estoy hablando metafóricamente. Había empezado una negociación de Moisés con el faraón. El faraón representa al diablo. Egipto representa al mundo. Y el pueblo de Dios había estado cautivo por décadas. Para ser más exactos, 430 años de esclavitud. Generación tras generación, tras generación, tras generación. Siempre en esclavitud. Hasta que Dios dijo: basta ya. Y envió a Moisés a negociar. Y el faraón puso su corazón duro. Les decía que sí, después no soltaba, les decía que sí, no soltaba. Hasta que Moisés dice: a la medianoche de hoy pasará el ángel de la muerte
y a la medianoche pasó el ángel de la muerte, pero no entró a la casa de los israelitas. ¿Por qué? Porque Dios les había dado la instrucción de tomar un cordero y de no desperdiciar la sangre, sino de untar la sangre de ese cordero que representa a Jesús, de tomar esa sangre y con un lebrillo, que el pastor bien nos ha explicado que el lebrillo es la palabra que confesamos con nuestra boca, de untar la sangre en los dos postes y en el dintel de la casa. Y cuando el ángel de la muerte pasó y vio la sangre sobre esas casas, pasó sobre esas casas. Y a las 11:45 estaban esclavos, estaban sin propiedades, estaban a punto de la muerte, estaban destruidos de generación en generación. Pero a la medianoche, a través de la sangre, fueron liberados. Y hoy esa misma sangre nos sigue liberando. La sangre de Jesús no ha perdido su valor. La sangre de Jesús sigue estando vigente. Una gota de la sangre de Jesús tiene poder para protegerte. Una gota de la sangre de Jesús tiene poder para liberarte, para redimirte, para sanarte. Pero te tengo noticias, no fue una gota, fue toda su sangre que se derramó. Y esa sangre la seguimos aplicando el día de hoy. Y tu milagro de medianoche está por suceder. Tu milagro de medianoche va a pasar. Tu milagro de medianoche viene en camino. Que se levanten las manos en alabanza y adoración al Señor, declarando que su victoria vendrá. En Jueces 16:3 vemos a Sansón que a medianoche hizo tambalear la estructura para atacar a sus enemigos. Arrancó las puertas de la ciudad, sus postes, sus cerrojos, para traer liberación a su pueblo. La medianoche es la hora donde Dios obrará por ti. Pero quiero que lo digas y lo creas con determinación, como el apóstol Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Esa es la pregunta para ti el día de hoy. Esa es la pregunta para mí el día de hoy. ¿Hay algo que te apartará del amor de Cristo? ¿Hay alguna situación que te apartará del amor de Cristo? ¿Te apartará la tribulación, o la angustia, o la persecución, o el hambre, o la indigencia, o el peligro, o la violencia? Así está escrito: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna que está en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer? Puedes levantar tus manos.